síndrome pulmonar y síndrome pleural. ¿Listo? ¿Se escucha, se observa esto, la diapositiva? Sí, excelente, doctor. Ya, perfecto. Entonces, ya continuamos. Entonces, hablaremos lo que es, bueno, de la bronquitis. Prácticamente, las inflamaciones bronquiales, según su curso o evolución, va a existir bronquitis aguda y bronquitis crónica. Entonces, ¿cómo se define la bronquitis aguda? Bronquitis aguda es un proceso inflamatorio de los bronquios que compromete las vías aéreas desde faringe hasta los bronquios. En cuanto a su etiología o la causa, aquí vamos a pasar cosas más grandes para que entiendan. No, bueno, cuando vamos a llevar estos temas, vamos a profundizar en la parte clínica, ¿listo? Entonces, etiología, la causa primaria más frecuente es por la infección viral o infección por virus. Otros como Mycoplasma pneumoniae puede también haber bacterias, ¿listo? Pero más aquí predominan los virus. En cuanto a los síntomas, el paciente que está con bronquitis aguda, ¿qué síntomas presenta? Inicialmente, infección de vías respiratorias superiores, puede ser, digamos, amígdala, faringe, hasta resfriado común, de ahí ya complica con los bronquios, ¿no? Estos pacientes presentan tos seca, evolucionan con tos, expectoración mucoides en plan que sí no hemos hablado, ¿no es cierto?, que se transforma en una expectoración mucopurulenta secundariamente a una infección bacteriana. En cuanto a los signos, en cuanto a la inspección, palpación y la percusión, es normal casi, ¿no? No encontramos nada. A la auscultación, sí hay estertores subcrepitantes en ambos campos pulmonares, roncos y sibilancias en periodos más avanzados. Frente a esta duda, la cuestión que tenemos que darle que no es bronquitis aguda, es otra cosa, o podemos pedir exámenes como la radiografía de tórax, pero si fuera bronquitis aguda no genera alteraciones radiológicas, todo está normal el pulmón, ¿no? Complicaciones, estos bronquitis agudos, ¿con qué puede complicar? ¿A dónde va? Puede complicar a bronquitis crónica, neumonía, bronconeumonía, absceso pulmonar. Aquí, como ustedes lo ven, síntomas y signos, nosotros en la clínica utilizamos la palabra cuadro clínico o manifestaciones clínicas o aspectos clínicos, donde ahí hablamos, ¿no? Paciente presenta tal cosa, al examen, a la exploración física, tal cosa, ¿no? Entonces, es lo que hacemos, ¿no es cierto? Hablaremos de lo que es bronquitis crónica. Es una condición característica, básicamente, por excesiva secreción de muco en el árbol bronquial. En cuanto a su etiología, aquí es el tabaquismo, los fumadores, ¿no? Infecciones pueden ser bacterianas, virales y también el polvo atmosférico aquí que influye. En cuanto a los síntomas, estos pacientes que presentan tos con expectoración mucoide o mucopurulenta que persiste meses, por más de 3 meses cada año, generalmente es matutina, en la mañana más predomina, por lo menos 2 años seguidos, puede haber disnea alterando con periodos de empeoramiento y mejoría del cuadro clínico dependiendo de la presencia de infecciones, polvo atmosférico y el uso del tabaco. En cuanto a los signos, esos signos de examen físico, ¿no es cierto?, exploración física, inspección, palpación, percusión, también es normal. A la auscultación hay estertores subcrepitantes diseminados en ambos campos pulmonares, roncos y sibilancias es frecuente. Exámenes complementarios, aquí la radiografía de tórax. Pocos signos radiológicos exclusivos, hay imágenes sugestivos, aumento del espesor peribronquial. Complicaciones. Y estas bronquitis, ¿con qué complican? Con una neumonía, bronconeumonía, absceso pulmonar, insuficiencia respiratoria crónica. A la larga, estos pacientes evolucionan cor pulmonar crónico, corazón pulmonar crónico, ¿no? Y luego hablaríamos del síndrome de bronquiectasia, ¿no? Está mal escrito ese bronquiectasia. Bronquiecta, la A es E. Bronquiectasia es, ¿no? Síndrome de bronquiectasia, está todo bronquiectina. Está mal escrito, se nos ha ido. La bronquiectasia consiste en dilataciones anormales de los bronquios,
de uno o más bronquios de carácter irreversible, producidos por destrucción de los componentes musculares y elásticos de las paredes bronquiales. Como resultado existe acumulación de secreciones que propicia la colonización y nuevas infecciones. Ojo, ¿no? Entonces muchas personas tienen bronquiectasia. Aquí en nuestro medio, que hemos tenido bastantes los bronquitis, neumonías, entonces como complicación hay bronquiectasia, dilatación de uno o más bronquios, ¿no? En cuanto a su etiología, secuelas de tuberculosis pulmonar, secuelas. Lo hemos tratado ya la tuberculosis, pero dejó la bronquiectasia, pues probablemente, ¿no es cierto? Y otras infecciones del aparato respiratorio, ya sean virales, bacterianas, no será 100%, pero algunas personas entonces complican o queda secuelas de bronquiectasia. En cuanto a los síntomas, está constituido por tos productiva con expectoración, puede ser mucoide o mucopurulenta abundante, a ese abundante llamamos broncorrea, principalmente presentan por las mañanas, acompañado algunas veces con hemoptisis frecuente. Y muchos también por esa hemoptisis se confunden que es tuberculosis, que es tal cosa, que aquello. Entonces, es otro problema. Signos, inspección es normal, con expansibilidad torácica disminuida, palpación normal, vibraciones vocales pueden ser normal o disminuido, a la percusión normal o su matidez podemos percutir, ¿no? A la auscultación, estertores subcrepitantes localizados. Puede estar en la base frecuentemente estas bronquiectasias o la parte media también puede ser, ¿no? ¿Qué examen solicitamos? Complementarios, radiografía de tórax, imagen panal de abejas, lo vemos algunas veces nada. Imagen panal de abejas. También se puede pedir broncoscopía, tomografía computarizada de tórax, alta resolución, nos ayuda, ¿no es cierto? Complicaciones, ¿con qué va a complicar esta bronquiectasias? Puede complicar neumonía, bronconeumonía, absceso pulmonar, empiema pleural, cor pulmonar crónico, o sea, evoluciona a corazón pulmonar crónico, ¿no es cierto? Puede haber también algunas veces hemoptisis voluminosas, una insuficiencia respiratoria progresiva con hipocratismo digital, ¿no? Dedos en palillo de tambor, las uñas como vidrio de reloj, ¿no es cierto? Entonces, a eso. Entonces, también este cuadro también aquí en nuestro medio es frecuente. Muchas veces solamente vienen con hemoptisis y muchos lo integran, no, esta es una tuberculosis que está en activo la cuestión, ¿no? Entonces, ojo la cuestión, entonces siempre es hacer bien las cosas, ya sea en cuanto a la anamnesis, examen físico, y dirigirse con los exámenes complementarios para llegar al diagnóstico, ¿no? Luego hablaríamos síndrome de obstrucción bronquial que corresponde a asma bronquial. ¿Listo? Este asma bronquial o síndrome de obstrucción bronquial consiste en un síndrome de obstrucción bronquial en el cual existe estrechamiento difuso de los conductos aéreos de pequeño calibre. Ojo, pequeño calibre, los bronquiolos, ¿no es cierto? En consecuencia de hipersecreción bronquial. Hay broncoespasmo, edema de la mucosa bronquial. ¿Listo? El factor de riesgo o etiología, podemos decir, predisposición genética, algunos ya nacen, o es una cosa hereditaria, inclusive el asma bronquial. Si mis padres ya han sido asmáticos, probablemente, o algunos de los hijos también son asmáticos. Desarrollo de la respuesta, desarrollo de la respuesta mediada por inmunoglobulina E a alérgenos comunes, ¿ya? En cuanto a los síntomas, crisis de disnea, expiración prolongada. Ojo, expiración prolongada, no es inspiración. Sibilancias que pueden ser percibidos por el propio paciente, ¿no? Paciente viene a la acción, no se me falta aire, percibo como maullido del gato o silbidos en mi pecho, te dice, ¿no? Entonces, es el propio paciente. Al inicio hay tos seca, luego hay tos con expectoración mucoide, espesa, es el típico, porque aquí no hay infección, ¿cierto? Adherente, difícil de ser eliminados. Pero algunas veces puede infectarse, en estos casos
ya la cuestión, el esputo o la expectoración ya cambia de color, puede ser amarillo o verduzco, ¿no es cierto? Normalmente, si es asma pura, la expectoración es mucoide, blanco. Signos, exámenes complementarios. Signos, inspección, expansibilidad torácica disminuida, tórax en tonel, ya cuando son ya avanzados en tórax en tonel o efesematoso, ¿no es cierto? Palpación, vibraciones vocales normal o disminuida, percusión normal o hipersonoridad, atrapa también aire, ¿no es cierto? Auscultación, ojo, volumen vesicular disminuido, expiración prolongada, roncos y sibilancias diseminados en ambos campos pulmonares. Auscultamos, eso es la acción, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes vienen, tengo tos, listo, ¿no? Tengo, bueno, ¿qué color es el fruto? Blanquecino, dice la expectoración mucoide. Me falta aire, tiene disnea. Y también te dice, en mi pecho suena la cuestión, estoy escuchando como silbidos, te dice. Con esa triada ya estás frente a un paciente que tiene asma. Exámenes complementarios. La radiografía de tórax, presencia de hiperinsuflación pulmonar, ¿no? Entonces, es lo que observamos. Y también debe hacerse otro examen, la espirometría, que utilizan bastante los neumólogos, oximetría del pulso, para medir la tensión arterial también se debe medir en estos pacientes. ¿Listo? Luego, otra patología o otro la bronconeumonía. ¿Qué es la bronconeumonía? Es una neumonía que se caracteriza por la formación de múltiples focos inflamatorios que abarca bronquiolos, alveolos pulmonares, no caracterizándose áreas de condensación como a neumonía. Neumonía toma una sola no puede ser un lóbulo, la cuestión, pero que emergen de partes casi de la bronconeumonía. En cuanto a su etiología, puede ser de etiología viral, puede ser los gérmenes gram negativos, positivos y gram negativos. Síntomas, estos pacientes presentan fiebre, tos, expectoración mucopurulenta, disnea intensa, malestar general, anorexia, etc. Signos, inspección, palpación, percusión, puede ser normal. Auscultación, estertores subcrepitantes y estertores crepitantes, o estertores gruesos y estertores finos, ¿no es cierto? Exámenes complementarios, la radiografía de tórax, imágenes micronodulares de condensación, generalmente en bases y alrededor de los ilios. Ilios están prácticamente en la parte media, radiológicamente, donde salen las arterias pulmonares o bronquiales, ¿no? Complicaciones, ¿con qué puede complicar? Nos puede dejar absceso pulmonar, al mismo tiempo el paciente puede estar con una insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de estrés respiratorio del adulto, puede llevar a una sepsis o shock séptico, ¿no es cierto? Entonces, esto es a los síndromes bronquiales que corresponde. Ahora hablaríamos a los síndromes, pulmonares, ¿no? En síndromes pulmonares, bueno, bueno, nos hemos comido prácticamente la neumonía, ¿sí? Bueno, tendrán que anotar la cuestión, nos hemos pasado aquí un tema, lo más importante, en síndromes pulmonares, síndrome de condensación pulmonar, que corresponde a las neumonías. Ahora, ¿qué es la neumonía? Es donde el parénquima pulmonar, hablaremos normalmente, el parénquima pulmonar normalmente está lleno de aire en los pulmones, o sea, en los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Pero cuando existe una inflamación o tumor, el aire es reemplazado por secreciones organizadas o masas tumorales. El parénquima se hace más compacto y sólido, lo que va a cambiar la transmisión de los ruidos a través del pulmón. Sin embargo, es preciso considerar que los signos originados por estas alteraciones varían según sea mayor o menor extensión y profundidad que alcancen la condensación. En cuanto a su etiología, estamos hablando de la neumonía o síndrome de condensación, también hablan muchos. Pueden ser las bacterias gram positivas, como el neumococo, es en primer lugar. Puede ser, digamos, Haemophilus influenzae, Streptococcus, Staphylococcus, los anaerobios, etc. Y también las bacterias gram negativas, como la Klebsiella,
Pseudomonas, Escherichia coli y anaerobios. Ahora, siempre las vías de transmisión, ¿por dónde ingresó pues, a mis pulmones o a mis vías respiratorias el germen, ¿no? La vía más frecuente de infección es por aspiración de secreciones orofaringeas del mismo paciente, ¿no? ¿Qué tal en el sueño o en el momento de anestesia, en el momento de las convulsiones que tienen epilepsia? Entonces se aspiran. ¿Por qué? En el orofaringe están todos los gérmenes que hacen también, gram positivos, negativos, anaerobios también. Entonces se aspira, que eran gérmenes normales, pero ya después al aspirar ya son patológicos, entonces se puede dar la neumonía. En segundo lugar, por inhalación de los ambientes, por inhalación en los ambientes. Es el más frecuente, el Mycoplasma pneumoniae, puede ser viral, la tuberculosis. Estos micoplasmas o virales, ¿no? Pueden estar, digamos, en los colegios o en el cuartel. La cuestión vas, aunque sea a visitar a un amigo, por inhalación puede ingresarte. A pesar de este micoplasma, es más en personas jóvenes. Viral puede ser en jóvenes o adultos mayores. De tuberculosis también, ¿no? En jóvenes, edades mayores, etc. Otra vía que ingresa por vía hematógena. Puedo tener una infección urinaria y ahí por vía hematógena puede llegar vía sanguínea al pulmón y nos puede dar una neumonía, ¿no? Y lo otro es por continuidad o vecindad, si quieren, ¿no? ¿Qué tal hay una infección, digamos, infección a nivel en su vecindad? Entonces puede también. En síndrome de condensación, el parénquima pulmonar se caracteriza por la ocupación de los espacios alveolares por exudado, ¿no? Entonces, los alveolos estaban llenos de aire, pero ahora ingresó el exudado, ¿no es cierto? Síntomas. Y dentro de los síntomas, el paciente presenta fiebre, tos con expectoración mucopurulenta o expectoración hemoptóica, algunas veces no siempre, disnea, dolor torácico tipo pleurítico. ¿Por qué dolor torácico? Hemos dicho, el pulmón no duele casi, ni pleura visceral, sino pleura parietal, ahí duele, es un dolor localizado en uno de los emitoras que está afectado. Signos, inspección, expansividad torácica disminuida, lado comprometido, palpación, vibraciones vocales, ojo, aquí las vibraciones vocales son aumentadas. A la percusión puede haber sumatidesis pequeño, humatidez en la zona comprometida. ¿No es cierto? Auscultación. Desaparece nuestro murmullo vesicular que era fisiológico, pero es reemplazado por estatores crepitantes, ¿no es cierto? Hemos dicho agarrar como un mechón de un cabello, frotamos. ¿Por qué? Por los alveolos que ingresó el exudado, ¿no es cierto? Y también soplo tubárico, broncofonía, pictobiloquia, ¿no? Exámenes complementarios, radiografía de tórax, siempre pedimos aquí. Revela una sombra de opacidad homogénea, de bordes poco nítidos con broncograma aéreo. Ojo, también nos permite observar complicaciones, porque estas neumonías también pueden complicar con derrame pleural paraneumónico, absceso pulmonar, etc. Entonces también radiológicamente eso podemos ver, son sus complicaciones, no solamente aquí hay neumonía, para decir, ¿no? O complicaciones, derrame pleural paraneumónico, insuficiencia respiratoria aguda, absceso pulmonar, empiema pleural, septicemia, shock séptico. Entonces, son las complicaciones. Luego recién hablaríamos de este síndrome de atelectasia pulmonar, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que saber qué es atelectasia. Pues, atelectasia pulmonar se caracteriza por la desaparición del contenido aéreo en los alveolos pulmonares. Se han colapsado o ha habido plegamiento de estos alveolos pulmonares, ¿no? Ausencia de aire en la zona previamente aireada, entonces ya no hay aire. Esta puede afectar a un segmento, a un lóbulo, o más rara vez, a todo el pulmón puede haber hasta atelectasia, muy raramente, ¿no? En cuanto a esta etiología, la causa más frecuente de la obstrucción bronquial. Se obstruye el bronquio que no permite el ingreso de aire, ¿no es cierto? Y puede ser intrínseca, las secreciones espesas, cuerpos extraños, tumores intramurales, la cuestión. Extrínseca, de afuera, ¿no? Con compresión por ganglios tuberculosas, ¿no? Cancerosas,
zonas frecuentemente afectadas en la zona, son las bases pulmonares. Especialmente en postoperatorio también existe la cuestión, ¿no? Pacientes que no pueden eliminar las secreciones, entonces obstruye, entonces en las intervenciones quirúrgicas abdominales. El lóbulo medio del pulmón derecho es el más afectado, casi siempre puede ser compresión del ganglio o tuberculosis. Síntomas. Estos pacientes con atelectasia, ¿qué síntomas presentan? Presentan disnea, tos seca, fiebre, en casos agudos, dolor torácico tipo pleurítico eventualmente. Signos, inspección, expansividad torácica disminuida, lado comprometido y retracción de emisoras comprometido. Observamos en la inspección, hay retracción, medio hundimiento de emisoras comprometido. Palpación, vibraciones vocales disminuidas o abolidas. Percusión, puede haber submatidez de la zona correspondiente o zona comprometida. Auscultación, murmullo vesicular, no hay, la cuestión está abolido o silencio respiratorio. Exámenes complementarios, ¿qué pido, Pei? Una radiografía de tórax, muestra imagen de condensación de densidad homogénea. Nos puede confundir con una neumonía o con un derrame pleural radiológicamente. Todo está blanco esa zona, ¿no? Además, revela elevación del diafragma. Si está colapsado, elevación del diafragma afectado. Estrechamiento de los espacios intercostales, observamos, están más pegaditos. Reducción del volumen del pulmón afectado. Desplazamiento del tráquea y mediastino hacia el mismo lado, hacia la lesión. Si yo tengo mi atelectasia en el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, si viene el mediastino del corazón, lado derecho, la lesión, ¿no es cierto? Es relativamente frecuente la confusión de atelectasia con derrame pleural. Por eso, en caso de duda, el médico está autorizado para practicar una punción pleural exploradora. Probablemente, si hay derrame, va a sacar líquido, ¿no es cierto? Si no hay líquido, entonces con eso voy a decir, no, esto es más atelectasia, corresponde, ¿no es cierto? Complicaciones. Puede complicar con supuración pulmonar, derrame pleural, enfisema pleural, insuficiencia respiratoria. Esto, pero depende de la extensión y la presencia de la enfermedad de base. Entonces, esto es también, esta atelectasia pulmonar frecuentemente vamos a observar en los pacientes. Y luego hablaríamos síndrome de enfisema pulmonar, ¿ya? Entonces, enfisema, también esto existe aquí en nuestro medio, existe los fumadores. Aquí nuestra gente en la zona rural, las mujercitas, utilizan, digamos, para cocinar la leña en su cocina, y duermen en esa misma cocinita, la cocina, ¿no es cierto? Entonces también vemos bastante esto, ¿no? Entonces, la enfisema pulmonar es un estado de dilatación de los alveolos pulmonares y bronquiolos respiratorios terminales, ojo, que resulta de las alteraciones anatómicas caracterizados por aumento anormal de espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de modificaciones estructurales de las paredes alveolares, ¿ya? En cuanto a su etiología, también el tabaquismo y polvo atmosférico. Por eso, estas mujercitas que duermen en su cocina es igualito que el fumador, todo el humo de la cocina, ¿no es cierto?, se lo inhalan. Síntomas: tos seca, la más importante es la disnea, que agrava lentamente. De inicio ocurre apenas a los grandes esfuerzos, más en las fases avanzadas aparece hasta disnea de reposo. En la fase final surge manifestaciones de insuficiencia respiratoria y cianosis, ¿no es cierto? Cianóticos están ya. Signos: inspección, expansividad torácica disminuida, tórax en tonel, ¿no es cierto? O tórax en expiración, ¿no es cierto? Hemos dicho, ¿no? ¿Listo? Palpación normal, vibraciones vocales disminuidas, percusión normal o hipersonoridad porque atrapa el aire, ¿no es cierto? Auscultación, murmullo vesicular disminuido. En la fase expiratoria es prolongada, hay roncos, sibilancias, diseminados, de acuerdo con el compromiso bronquial o broncoespasmo asociado. Ojo. Exámenes complementarios, ¿qué pedimos? Radiografía de tórax. Hay hiperclaridad porque atrapa aire, ¿no es cierto? Hiperclaridad de campos pulmonares. Costillas más horizontales, más
quedan inclinados en la horizontal, rectilíneos. Espacios intercostales más ensanchados, más alargados. Diafragma descendido, porque descendido, más aplanados. Silueta cardíaca alargada y estrecho. Pero cuando se complica con corazón pulmonar crónico, ya es más grande. Estos van a evolucionar entonces a complicarse con cor pulmonar crónico, ¿ya? Solicitar pruebas de función respiratoria es importante, también esto lo hacen los neumólogos que deben saber hacer, ¿no? Saturación de oxígeno también utilizamos nuestro aparatito, el oxímetro. Dosaje de gases arterial es obligatorio. Hemograma completo, en este hemograma completo probablemente vamos a observar la poliglobulia, porque están asociados con su poliglobulia estos pacientes. Luego la cuestión, también es importante, ¿no? Síndrome de congestión pasiva de los pulmones está relacionado con los cardíacos, ¿no es cierto? Más que todo con una insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca congestiva, incluso podemos decir. La principal causa de la congestión pasiva de los pulmones es la insuficiencia ventricular izquierda, que ocurre por aumento de presión hidrostática capilar pulmonar, donde el líquido se acumula en el intersticio y alveolos pulmonares. ¿No es cierto? De eso hemos hablado varias veces. Síntomas. Estos presentan tos seca, disnea a los grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, disnea del cúbito, disnea paroxística nocturna, de acuerdo a la congestión pulmonar, ¿no es cierto? Signos. Inspección, expansividad torácica normal, palpación, vibraciones vocales normales, percusión puede ser normal, o somatidez en las bases, ¿no es cierto? Auscultación, hay estertores crepitantes en bases pulmonares, o si quieren estertores finos en bases pulmonares, y algunas veces puede haber sibilancias. ¿Por qué? Hemos hablado también de asma cardíaco, ¿no es cierto? Puede llegar. Entonces, no confundir con asma bronquial. Exámenes complementarios, la radiografía de tórax, nos observaremos pues, área cardíaca aumentada de tamaño, el ecocardiograma, también debemos pedir, síndrome de caverna pulmonar. Ahí no hemos dicho caverna pulmonar, bueno, nos pasaremos. Bueno, si quieren hablaremos del síndrome de caverna pulmonar, ¿no? Las cavernas pulmonares son consecuencia de eliminación del parénquima pulmonar en una área que sufre necrosis. Esto ocurre en abscesos pulmonares, neoplasias, micosis, pero la causa más principal es la tuberculosis, que tienen cavernas que les dejan, ¿no? Como un tumorcito que vemos. Etiología de la tuberculosis con caverna. Síntomas. Es muy variable, predomina tos seca, vómica, hemoptisis por la ruptura del aneurisma de Rasmussen. Dentro de la caverna, es decir, que se hace aneurismas, se rompen estos, ¿no? Es aneurisma de Rasmussen, entonces aquí es más la hemoptisis, la que vamos a como síntomas, ¿no? Para ser detectado el examen físico es necesario que la caverna esté situada próxima a la periferia del pulmón y que tenga diámetro mínimo más o menos 4 centímetros. Signos: inspección, expansibilidad torácica disminuida en la región afectada, palpación, vibraciones vocales aumentadas, ojo, aumentadas aquí también, igual que la neumonía, percusión normal o hipersonoridad, auscultación, murmullo vesicular disminuido, soplo cavitario. Exámenes complementarios, radiografía de tórax, hemograma completo, beca seriado, la cuestión, ¿no? Si realmente está activo su tuberculosis o no. Luego hablaremos ya aquí los síndromes pleurales. Entonces, aquí en los síndromes pleurales hablamos de la pleuritis aguda, que consiste en un proceso inflamatorio de los folletos pleurales, ¿no? En cuanto a su etiología, puede ser tuberculosis, puede ser fiebre reumática, neumonía, enfermedades virales, puede ser lupus eritematoso, uremia, neoplasia en la pleura, etcétera. En cuanto a los síntomas, hay dolor torácico tipo pleurítico, que afecta pues la pleura parietal, ¿no? Localizado en uno de los hemitórax, dolor que aumenta con los accesos de tos, disnea, fiebre, tos seca y otros síntomas relacionados a la enfermedad de base. Pleuritis evoluciona a un derrame pleural. Mayor parte de estos pleuritis evolucionan a derrame pleural, o sea, acumulación de líquido en la cavidad pleural. Entonces, donde el dolor desaparece, estaba con dolor, ahora desaparece, se transforma el dolor, un dolor gravativo, como un peso, porque se ha acumulado el líquido. Y la disnea, la cuestión que se agrava, porque de acuerdo que se llena el líquido, entonces disnea, ¿no es cierto? Aparece. Signos: inspección, expansibilidad torácica disminuida,
palpación, vibraciones vocales disminuidas, percusión normal o su matidez, auscultación, frote pleural. Hemos dicho como frotar un cuero nuevo o frotar una madera seca, ¿no es cierto? Su onomatopea, recuérdense. Exámenes complementarios, la radiografía de tórax, casi normal, no hay nada, casi no observamos nada aquí. Complicaciones, complica mayor parte de las veces o evoluciona, derrame pleural o pleuritis crónica o empiema pleural. Pleuritis crónica. La pleuritis crónica, ¿no?, consiste en engrosamiento de los folletos pleurales, o sea, pleura visceral y parietal se juntan o hacen una paquipleuritis. El dolor no está acentuado como pleuritis aguda, pero disnea a grandes esfuerzos existe, es una manifestación más importante. Signos: inspección, expansividad torácica disminuida, retracción de mi tórax afectado, puede haber una pequeña retracción, palpación, vibraciones vocales disminuidas, percusión, su matidez o matidez, ojo, auscultación, movimiento vesicular disminuido. Exámenes complementarios, radiografía de tórax, ¿no? Entonces, más podemos ver es en la paquipleuritis, el engrosamiento. Complicaciones con una insuficiencia respiratoria crónica, el paciente ya tiene su disnea al caminar, ¿no es cierto? Ahora hablaríamos más que todo, este tema también es totalmente frecuente que observamos este síndrome de derrame pleural, la cuestión, ¿no? Derrame pleural, más que todo, consiste en acumulación de líquido en la cavidad pleural, que puede ser pequeña, mediana o de gran volumen. También puede ser derrame libre o derrame septado o tabicado. Finalmente, pues lo que nos interesa es extrasudado o es exudado cero fibrinoso. La pleura parietal y visceral consisten en dos membranas que protegen los pulmones, permiten su movimiento por una fina película de líquido, aproximadamente que no existe 3 a 5 ml, nada más existe normalmente en nuestra pleura, ¿no? En cuanto a su etiología, ¿no?, derrame pleural es traducido por uno, ¿no? Aquí está, ¿no? Uno, entonces. Nada, me ha comido, ve. Me ha comido. Ya, entonces, uno, DP, dice derrame pleural trasudado. Ojo, esto te preguntan donde sea. Trasudado, generalmente es ocasionado por enfermedades sistémicas. Ojo, sistémicas, hay diferencia con el otro exudado. Está en la insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática, hipoproteinemia, mixedema, pancreatitis, síndrome de compresión de la vena cava superior, síndrome nefrótico, lupus, eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, embolia pulmonar, síndrome de Meiggs. Síndrome de Meiggs en las mujeres, más que todo a nivel de la... existe un quiste, hacen derrame de ascites y derrame pleural, la cuestión, a nivel de los ovarios, el quiste o tumor, vamos a decir, ¿no? Y luego derrame pleural exudado, generalmente traduce por lesiones directamente, las lesiones están directamente en la pleura, es causa localizada, la diferencia del otro, ojo. Más que todo aquí hay infecciones, tuberculosis pulmonar, neumonía por gérmenes gram positivos, gram negativos, virus, micoplasma pneumoniae, etc. Neoplasias, tumores primarios de la pleura. De la pleura mismo es la mesotelioma y otros pueden ser metástasis hacia la pleura, carcinomas broncógenos, carcinomas de mama, linfomas, etcétera, la cuestión, ¿no? Síntomas. Cuando hay derrame pleural inicialmente, ¿qué pasa? Que inicialmente es tos seca, disnea, poco a poco, ¿no? Fiebre eventualmente en caso de infecciones o neoplasias. No siempre en todos hay, porque en una insuficiencia cardíaca no va a haber fiebre, ¿no? Sensación de peso en derrame pleural voluminoso en hemetórax comprometido. Si tengo el lado derecho lleno de líquido, hay sensación de peso, inclusive voy a dormir de cúbito lateral derecho, ¿no es cierto? Signos. Inspección. Si observo la cuestión del paciente, lo hago desvestir la parte de tórax, hay abombamiento del hemitórax afectado, siempre en cuando el derrame tiene que ser voluminoso, ¿no? Expansibilidad torácica disminuida, palpación, vibraciones vocales abolidas
o si hay pequeño derrame, probablemente pueden ser disminuidas. Percusión, matidez intensa, cuyo límite superior asciende desde la columna hasta la región axilar, para luego descender hacia la cara anterior, llamado curva parabólica de Damaseo. Ojo, esa parte, estudienlo. Auscultación, movimiento vesicular abolido. Al comienzo puede ausentarse brotes pleurales aquí, ¿no? Pero una vez que está constituida derrame, lo más importante es la desaparición del movimiento vesicular soploclorítico por encima del derrame en la región axilar. ¿Aló? ¿Listo? Exámenes complementarios aquí. Exámenes complementarios, siempre la radiografía de tórax revela imagen de condensación de densidad homogénea que ocupa la base del tórax, correspondiente con límite superior oblicuo hacia arriba. También detecta borramiento del seno costodiafragmático. Esto en la radiografía, ¿dónde está el seno costodiafragmático? Tienes que ubicarte. Borramiento de la hemicúpula diafragmática, el desvío del mediastino al lado opuesto. El derrame es voluminoso. Si yo tengo un derrame voluminoso, mi corazón va a desviar al lado izquierdo, ¿no es cierto? En derrames menores de 300 ml, escapa a menudo radiográficamente, puede pasar desapercibido. Por eso dicen los autores, tiene que ser más de 500 ml, es evidente radiológicamente para observarlo. Y también en estos casos, si hay dudas, hacemos toracocentesis, o sea, punción del tórax. Entonces, el punción del tórax, uno es para el diagnóstico, lo estoy sacando líquido o no, examen líquido oral, y el otro es terapéutico para alivio de la disnea y derrame pleural. Bueno, algunos vienen con derrame lleno de líquido en mi tórax, ya no pueden respirar, entonces tengo que sacar el líquido para aliviar la respiración. Pero para aquí estoy haciendo toracocentesis o punción, uno para diagnóstico, para sacar el líquido y para mandar al laboratorio. La causa es tuberculosis o es cáncer, ¿qué es, no? Y el otro lo estoy aliviándolo, su insuficiencia respiratoria. También biopsia pleural para estudio de tuberculosis o cáncer. El estudio debe ser realizado por anatomía patológica. Complicaciones, insuficiencia respiratoria, depende de la extensión y de la presencia de la enfermedad anterior y enfisema pleural. Entonces, este tema es demasiado importante. Inclusive, hay un paciente en el hospital, totalmente estamos también al tanto de qué está pasando en el hospital, pese de que estamos fuera del hospital. Hay una pacientita, la cuestión que paciente creo que tiene más de 60 y tantos años, cerca de 70, estaba con un derrame pleural voluminoso en el lado derecho, creo. Entonces, por su edad, aquí se piensa de que más podía ser la neoplasia, la causa. Claro, algunas veces también puede ser complicación de la neumonía, ¿no? Tuberculosis también puede haber, pero tuberculosis es más en personas jóvenes la opción. Entonces, para mí, cuando hay derrame pleural en pacientes de edad, cuando punciona saca sangre, líquido sanguinolento, y eso ya más o menos ya me llama la atención que es neoplasia, pero parece que aquí dice que lo han sacado el líquido cetrino. Cetrino quiere decir como una limonada de ese color, ¿no? Entonces, pero dice que es trasudado. Si es trasudado, pues, no sé, ellos han dicho, no, sí es una neoplasia. Lo ha visto un cirujano de tórax, los residentes, todo, pero la cuestión es trasudado, no podemos hablar, pues, tendría que ser exudado para hacer neoplasia. Ese es el problema, la cuestión. Entonces, aquí parece que ellos no se ubican en la cuestión. Entonces, esto es importante en qué caso es trasudado, exudado, por eso. Bueno, mira, este tema no voy a terminar, todavía me queda, me van a dar permiso, tengo un compromiso para salir, ¿listo? Nos veremos no sé cuándo. Bueno, vamos a coordinar mejor, ¿listo? Hasta luego. Ya, hasta luego, doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.